la pantalla y empezamos con física y filosofía. A ver, pantalla, ventana. Debe ser... Sí. A ver si estoy grabando. Sí. Bien. Entonces empecemos con el anteúltimo tema, que es física y filosofía. Terminamos de hablar de la física y las ciencias naturales, la física y las ciencias humanas. Ahora estamos hablando de la física y los aspectos no científicos de la experiencia humana, y en particular uno de esos aspectos es la filosofía. Entonces, ¿qué es la filosofía? Hay miles de definiciones y probablemente cada filósofo tenga su definición, pero a mí me gusta esta, que es que la filosofía es el estudio racional y a priorístico de problemas abstractos fundamentales. Problemas abstractos fundamentales tales como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, el derecho, la mente y el lenguaje. ¿Qué quiere decir acá en toda esta discusión? Las dos palabras fundamentales son racional y a priorístico. Racional quiere decir que la filosofía intenta utilizar la razón, es decir, no se usa la revelación, no se usa el pensamiento estético, sino el pensamiento racional. Se intenta razonar sobre las cosas, se intenta construir conocimiento usando la razón. Y a priorístico es en el sentido de que la filosofía utiliza ideas a priori, no es una ciencia natural, en el sentido que no está guiada por la observación de la naturaleza, sino que está guiada por las ideas que tenemos en nuestra cabeza a priori acerca de cómo las cosas deberían funcionar. Sin embargo, la filosofía ha interactuado históricamente con la ciencia, la religión y la política, y en particular la filosofía se construye sin contradecir hechos observados. Es decir, cuando uno habla de la filosofía del conocimiento, si bien se hace de manera razonando, usando la razón a partir de premisas a priori, esas premisas a priori no pueden contradecir la observación, y las consecuencias que se saquen razonando sobre ellas no pueden contradecir la observación. Con esta definición bastante general y difusa de la filosofía nos alcanza para lo que queremos discutir en esta clase. Si uno se pone a hablar de áreas de la filosofía, como en todos los temas que hemos discutido, hay infinidad de discusiones acerca de cómo dividir en áreas. En el caso de la filosofía es un poco más está un poco más establecida la diferenciación en áreas que en otros temas que hemos discutido. En particular, un área de la filosofía es la metafísica, que es el estudio de aquellas cosas que trascienden el universo observado y que le dan forma, en el sentido de la metafísica contiene, digamos, a la ontología y a la teleología. La ontología es el estudio de las cosas que existen, el estudio de las cosas que tienen existencia real, y la teleología es el estudio de las causas, el estudio de cómo esas cosas se relacionan siendo una la causa de otra, digamos. Otra área de la filosofía es la gnoseología, que es el estudio del conocimiento, de cómo sabemos que hay cosas que son verdad, cómo entendemos algo, cómo sabemos que algo es verdad o no es verdad, etc. La epistemología, que es cómo establecemos el conocimiento, es decir, cómo relacionamos proposiciones con el valor de verdad de proposiciones observando el universo. Es decir, la epistemología tiene mucho que ver con la filosofía de la ciencia, pero no es toda la filosofía de la ciencia. La epistemología simplemente es la parte de la filosofía de la ciencia que se concentra en cómo establecer el valor de verdad de proposiciones.
La gnoseología, en cambio, es la parte de la filosofía, de la ciencia y de la filosofía en general, que se concentra en saber qué quiere decir cuando decimos que algo es verdad, qué quiere decir cuando decimos que conocemos algo, que sabemos algo, es la filosofía del conocimiento. La lógica, que es la manera de construir razonamientos utilizando proposiciones y de cómo se transporta el valor de verdad de una serie de proposiciones llamadas premisas a una serie de proposiciones llamadas conclusiones. La lógica estudia de qué forma se puede razonar válidamente y también estudia de qué maneras nos podemos equivocar razonando, las famosas falacias lógicas. Eh, Vamos a hablar un poco de lógica hoy, entre otras cosas. Otra área de la filosofía es la ética. Básicamente la ética es el estudio de las cosas que están bien y las cosas que están mal. La idea de correcto e incorrecto, de bien y mal, de que algo sea objetivamente bueno o objetivamente malo. Eso es la ética. La estética, que es el estudio de la belleza, de qué cosas consideramos bellas y por qué, de qué es lo que nuestra mente ve como algo bello. La filosofía del lenguaje se intersecta mucho con la lógica, porque la lógica es de hecho un lenguaje. Eh, la lógica se inserta en lo que se llama la teoría de las, no me acuerdo muy bien, pero de las gramáticas. La lógica es una gramática particular, es una manera de concatenar predicados. La filosofía de la mente, que estudia problemas tales como la naturaleza de la conciencia, qué significa que un ser sea consciente, qué significa que un ser sea inteligente, etcétera. Problema típico de la filosofía de la mente es cómo sabemos que existe otra mente además de la propia. Eh, Ejemplo de problema de la filosofía de la mente es esto que se conoce como el zombie filosófico. Si hubiera una persona que en todos sus actos externos actúa como una persona normal, pero dentro de su mente no hay una idea de yo, no hay una conciencia que sienta que está realmente ahí, desde el punto de vista externo no tendríamos manera de saberlo. Ese es un ejemplo de una de esas paradojas que se forman dentro de la filosofía de la mente. La política, que es básicamente el estudio de cómo los valores éticos de lo que está bien y lo que está mal se implementan en una sociedad que está formada por un montón de sujetos diferentes que tienen intereses diferentes, y cómo lograr maximizar la expresión de valores éticos como el bien o el mal, incluso de valores estéticos como lo que es bello o lo que es feo, en una sociedad que está formada por un montón de sujetos con distintos intereses. Eh, Quiero volver un poquito para atrás. Básicamente cuando uno... Es importante darse cuenta que cuando uno escucha hablar de filosofía, piensa en José Pablo Feynman o Darío Trabalenguas, no me acuerdo cómo es el apellido de Darío Strambayer o algo así, que tiene un apellido impronunciable, o Darío Z, claro, eh, o personas similares. Y es importante darse cuenta que esas personas son a la filosofía lo que Toussaint es a la ciencia. La filosofía es un ámbito mucho más serio que un montón de personas con un ego gigantesco que se sienten genios de la bolita y hablan sin saber de nada. Eh, Feynman es un tipo muy reputado que yo lo escucho hablar de un montón de cosas de las que no sé nada y entonces no puedo opinar, pero las pocas veces que Feynman habla de cosas sobre las que yo sé, dice pavadas, pavadas tremendas, o sea, no pequeñas pavadas, sino pavadas tremendas. Tiene un artículo maravilloso hablando sobre el LHC, donde no dice, yo creo que ni el buen día, ni el punto final está bien puesto en ese artículo. Eh, lo que quiero llamarles la atención es que la filosofía hoy, eh,
lo que a mí me parece, digamos, el área más seria de filosofía, si quieren decirlo así, hay una cosa personal también acá, es lo que se llama filosofía analítica. La filosofía analítica es un campo tan formal como la matemática, de hecho, se basa muy fuertemente en razonamientos y construcciones que son simbólicas, hay símbolos especiales, hay fórmulas, hay una manera de razonar muy estricta y muy bien delimitada. Es mucho más que Feynman hablando sobre Nietzsche o Foucault. Es mucho más que Darío Z tuiteando una pelotudez cada mañana. Eh, es un área muy seria de investigación. Hay que sacarse un poquito de la cabeza la idea de que las filosofías son estas personas que un poco fumadas opinan sobre todo. Son como una especie de periodistas, pero que usan un lenguaje más complicado. No, no es así. La filosofía es realmente un área muy seria de investigación. No es una ciencia, pero eso no quita que se trabaje muy seriamente, de personas que trabajan muy seriamente. Eh, si googlean filosofía analítica y buscan escritos de esos, van a ver papers en los cuales cuesta muchísimo entender, pero no porque sean deliberadamente oscuros, como son a veces las notas de algunos de estos filósofos pop, sino porque realmente tienen un lenguaje elaboradísimo y tienen un grado de complejidad matemática importante, o sea, tienen toda una formulación formal en términos simbólicos que es muy compleja. Otro punto más a señalar es que acá están puestos algunos globos en rojo y otros en amarillo, porque los globos que están en rojo son los que tienen más que ver con la física o con la ciencia en general, pero siendo la física el prototipo de la ciencia natural, la física es con mucho la ciencia natural más desarrollada y es el prototipo de ciencia natural. Esos globos rojos tienen mucho que ver con la física, es decir, la metafísica, qué cosas existen, qué cosas, o sea, la ontología, qué cosas existen, la teleología, qué cosa es causa de qué cosa. Tiene muchísimo que ver con la física. La noceología, qué cosa es verdad, qué cosa no es verdad. La lógica, cómo se razona correctamente, qué proposiciones se pueden hacer sobre el universo. La epistemología, cómo se establece el valor de verdad de proposiciones, etcétera. Todo eso tiene mucho que ver con la física. Porque la física es la ciencia natural más desarrollada, la primera en desarrollarse, es el área en la que nació el pensamiento científico, con Galileo o incluso si quieren antes con Arquímedes, pero es el área en la que nació el pensamiento científico. Entonces esas áreas de la filosofía tienen mucho que ver con la física. Las áreas que están en amarillo son áreas de la filosofía que tienen más que ver históricamente con las ciencias sociales, porque es el campo en donde se aplican todas estas áreas de la filosofía, la ética, la estética, la filosofía de la mente, la filosofía política, la filosofía del lenguaje, se aplican mucho en áreas de ciencias humanas o de actividad humana de todos los días, digamos. Sin embargo, como relación con áreas de ciencias naturales, esos globos en amarillo tienen mucho más que ver hoy con la neurociencia y con la biología evolutiva, en particular cómo la evolución le dio forma a nuestras ideas éticas, estéticas, a nuestro lenguaje, a nuestra mente y a nuestra interacción con otras personas, o sea, a nuestro ámbito político. Hoy, por ejemplo, las ideas de lo que está bien y lo que está mal, la ética, se entrecruzan mucho con las ideas de altruismo recíproco, de cómo los individuos de la misma especie colaboran y compiten a la vez, y cómo la colaboración y la competencia a la vez le da forma a sus relaciones. Eso es lo que nos hace nacer con una idea de lo que está bien y lo que está mal, porque es esa idea de lo que está bien y lo que está mal lo que nos va a permitir ser aceptados en una sociedad en la que nos conviene estar para poder reproducirnos, tener una vida biológica útil en un sentido biológico. Y lo mismo pasa con las ideas de estética, con nuestro lenguaje, con nuestra mente, etc. Entonces, hasta acá un poquito de delimitación de áreas de la filosofía. Vamos a empezar a hablar entonces de física y filosofía. Entonces, empecemos con la física como el sustrato de la filosofía, la física como aquello que está detrás de la filosofía. Entonces hablemos de metafísica. La metafísica, yo les había dicho, contiene la ontología, que es el estudio de las cosas que existen, de la existencia,
y la teleología, que es el estudio de las causas, de cómo un determinado hecho causa otro, de cómo se concatenan las cosas. Y discutamos cómo eso se relaciona con la forma como pensamos los científicos en el sentido del pensamiento bayesiano y las probabilidades. Entonces, supongamos que ese es el universo real, es decir, lo que realmente existe, lo que está ahí afuera. Históricamente, la manera filosófica de pensar nos dice que hay un universo real que está dado por las cosas que realmente existen, y hay una imagen que nos hacemos de ese universo real, que es una imagen ficticia, que se forma a partir de los datos que podemos obtener de ese universo real. Es decir, existe un cubo perfecto, existente, real, el verdadero cubo, y existe aquello que nosotros podemos ver del cubo, que es una limitación imprecisa porque tenemos errores de observación, porque la observación es imperfecta, y nos hacemos una imagen simplificada, además porque lo que nuestra mente puede retener de una observación es algo limitado, y entonces nos hacemos una imagen simplificada de eso, que está representada ahí abajo con esa especie de fotografía dibujada, anaranjada, una imagen ficticia, imperfecta y limitada del universo real. Esta es la visión tradicional de la filosofía. Están las cosas reales que existen y está aquella visión que nosotros nos podemos hacer de las cosas reales a partir de los datos limitados que tenemos. Tenemos datos limitados de la realidad y con esos datos limitados construimos una visión parcial de la realidad. Eso no es la realidad, sino que es una visión parcial de la realidad. Ahora bien, resulta que para razonar sobre eso, supongamos que a lo de abajo lo llamamos datos y a lo de arriba lo llamamos teoría o realidad. Para razonar sobre eso podemos utilizar la regla de Bayes, que nos dice que la probabilidad de los datos dada la teoría por la probabilidad de la teoría es la probabilidad de la teoría dada a los datos por la probabilidad de los datos. Esta T llamen la teoría o realidad. Digamos, la probabilidad de los datos dada a la realidad por la probabilidad de la realidad es igual a la probabilidad de la realidad dada a los datos por la probabilidad de los datos. Esto es la regla de Bayes. Esto se aplica en probabilidades, es simplemente una cuenta de probabilidades. Cuando uno estudia un poquito de probabilidades es una de las primeras cosas, no sé si de las primeras, pero de las cosas más importantes que se aprenden en probabilidades. Entonces, cuando usamos el razonamiento tradicional acerca de la realidad, estamos usando la regla de Bayes en esa dirección que está ahí. Es decir, nosotros creemos que hay una realidad y que hay unos datos que obtenemos dada esa realidad. Es decir, estamos empezando acá. Empezamos acá. Existe la realidad, tiene una cierta probabilidad. Es decir, existe, vamos a decir, la masa del electrón, que tiene una cierta probabilidad de ser tal. Y existe lo que me dio la balanza cuando medí la masa del electrón, que es el dato, la probabilidad del dato dada la realidad. Esta es la probabilidad de que el electrón tenga una cierta masa. Esta es la probabilidad de medir esa masa dado que el electrón tiene una cierta masa. Es decir, estamos creyendo que hay una realidad y que hay un dato que se apoya en esa realidad. Entonces, cuando tenemos el pensamiento tradicional, que es de origen filosófico, estamos pensando de esta manera y estamos usando la regla de Bayes en esta dirección. Ahora, la manera más moderna de pensar en esto, que empezó de hecho con Galileo, pero que se fue perfeccionando y yo creo que recién, tal vez en la segunda mitad del siglo XX, la gente empezó a pensarlo realmente de esta forma, es pensar al revés. Es pensar que lo real, aquello que podemos decir que realmente existe, son los datos que tenemos. Lo que realmente existe es lo que la balanza marca cuando uno le pone un electrón arriba. Uno nunca va a medir la masa de un electrón con una balanza, pero es licencia poética. Lo que la balanza marca cuando uno le pone un electrón arriba es lo real, es lo que realmente existe. Y lo que es ficticio o imaginario es la realidad que nos imaginamos arriba de eso. Es decir, lo que es ficticio o imaginario, es decir, que el electrón tiene una masa más allá de lo que marca la balanza cuando ponemos un electrón arriba. Entonces,
La manera complementaria y más moderna de pensar en una ontología es pensar que lo real, lo que realmente existe son los datos, y lo que es imaginario, lo que es una construcción ficticia sobre la realidad, es la idea de una realidad trascendente que se apoya en esos datos, una teoría. Entonces, en términos más modernos, uno usa la regla de Bayes en esta dirección, es decir, uno dice que la probabilidad de un dado esquema de la realidad, es decir, una cierta teoría, dado los datos, por la probabilidad de los datos, es igual a la probabilidad de los datos de la teoría, probabilidad de la teoría. Es decir, estamos usando la regla de Bayes en esta dirección. Estamos diciendo, lo real son los datos, y con estos datos yo puedo imaginarme que existe una realidad de esta forma. Estos datos son reales, yo los mido, y con estos datos puedo calcular cuál es la probabilidad de que esta realidad sea real, usando la regla de Bayes en esta dirección. Es decir, a veces cuando decimos que medimos las cosas de manera imperfecta, no nos estamos dando cuenta de que en realidad la única información que tenemos acerca del universo es lo que medimos. Lo único que sabemos que es real es lo que medimos. Entonces, en lugar de pensar que medimos la realidad de manera imperfecta, que hay una realidad externa y nosotros la medimos de manera imperfecta, lo que hay que pensar es que hay un conjunto de datos que nos permiten imaginar una realidad, y lo que es imperfecto en todo caso es la realidad que imaginamos porque tenemos un cierto conjunto de datos. Cuando ampliamos ese conjunto de datos podemos imaginar una realidad un poco más perfecta con mayor probabilidad. Pero entonces hay que pensar en términos científicos no en esta dirección, sino en esta dirección. No hay que pensar que existe una realidad sobre la cual observamos unos ciertos datos y obtenemos información parcial, sino más bien existen datos con los cuales nos imaginamos de manera parcial una realidad que los explique. Si uno piensa de esta manera, muchos de los problemas, vamos a ver en particular las interpretaciones de la mecánica cuántica, pero muchos de los problemas que uno tiene al pensar en física desaparecen. La razón por la que tenemos problemas con nuestra intuición al pensar en física es porque nos imaginamos que existe una realidad externa que es trascendente a los datos, y no es así. Lo que existen son los datos y con ellos imaginamos una realidad externa. Entonces, eso para pensar en metafísica y en las cosas, en la ontología y la teleología. Hablemos un poquito de lógica. Más adelante vamos a hablar de metafísica y de cómo la metafísica se usa en la interpretación de mecánica cuántica. Por ahora vamos a hablar de lógica. La lógica interactúa con la física de muchas maneras, en particular usualmente, históricamente, se usa la lógica cuántica, pero la aparición de la mecánica cuántica hizo que la gente se imaginara la existencia de lógicas diferentes, de lógicas cuánticas. Ahora les voy a contar un poquito lo que es esto y de otros tipos de lógica. Entonces, ¿qué es la lógica? Antes que nada, vamos a hablar de la lógica booleana, que es la manera simbólica de representar la lógica. Cuando yo les digo que la filosofía, en realidad, la filosofía como área de actividad académica seria, más allá de la filosofía popular que pueden tener tipos como Feynman o Darío Zeta, cuando yo les digo que es algo simbólico, acá van a ver un ejemplo. Cuando uno habla de lógica, uno habla de lógica en términos simbólicos. Esto es una cosa súper simplificada. Cuando uno va a un libro de lógica es extremadamente más complejo que esto que les voy a contar yo acá. Pero una lógica booleana, lo que se llama la lógica de Boole, está formada por un conjunto de proposiciones. Fíjense que ya esto se vuelve completamente simbólico. Un conjunto de proposiciones, que es este conjunto P, una conjunción, que es lo que normalmente diríamos I, una disyunción, que es lo que llamaríamos O, y una negación. Entonces, por ejemplo, el conjunto P pueden ser las proposiciones llueve, truena, hace calor. Esto es I, entonces podemos formar proposiciones compuestas, tipo llueve y truena, o llueve y hace calor. Esto es O, que también nos permite formar proposiciones compuestas, tipo llueve y no truena, o truena y no llueve, o no hace calor y llueve. Y esto es no, es la negación que nos permite negar las proposiciones que están acá. Entonces, no llueve, no truena, no hace calor. Entonces, esta cuatroupla es lo que constituye lo que se llama una lógica de Boole.
Y esa lógica de Boole tiene que cumplir una serie de reglas. En particular, la conjunción, las voy a leer desde arriba hacia abajo, la conjunción es conmutativa. Decir llueve y truena es lo mismo que decir truena y llueve. La disyunción también es conmutativa. Decir llueve o hace calor es lo mismo que decir hace calor o llueve. La conjunción es asociativa, es decir, llueve y truena y hace calor es lo mismo que llueve y truena y hace calor. La disyunción también es asociativa, es decir, llueve o truena o hace calor es lo mismo que decir llueve o truena o hace calor. Llegamos acá. La disyunción es distributiva, perdón, la conjunción es distributiva en la disyunción. Entonces, esta proposición que está acá es llueve y truena o hace calor. Esto es lo mismo que decir llueve o hace calor y truena o hace calor. Y de nuevo, al revés, la disyunción es distributiva en la conjunción. Llueve o truena y hace calor es lo mismo que decir llueve y hace calor o truena y hace calor. Si se cumplen estas reglas, entonces esta estructura constituye una lógica de Boole. Esta estructura es lo que nos da la lógica booleana, que nos permite razonar sobre todas las proposiciones. Cuando razonamos sobre proposiciones en matemática, en general, siempre básicamente, estamos usando la lógica de Boole. Como en física usamos razonamientos matemáticos, los razonamientos que hacemos en física están basados en la lógica de Boole, en la lógica booleana. La lógica booleana tiene también propiedades para la negación. Entonces, por ejemplo, no llueve y truena es o bien porque no llueve o bien porque no truena. No llueve o truena es porque no llueve y no truena. Porque si no pasa esto o lo otro es porque no pasa ni lo uno ni lo otro. Entonces este es el conjunto de reglas que determina una lógica de Boole. Ahora bien, yo les había contado la clase anterior que todo esto es independiente de que las proposiciones sean verdaderas o falsas. Toda la construcción que yo les acabo de contar es independiente de que realmente esté lloviendo y realmente esté tronando o realmente haga calor o no. Ahora bien, una realización particular del álgebra de Boole está formada por ese conjunto de dos proposiciones que se llaman B y F, o sea, verdadero y falso. Este conjunto satisface las siguientes reglas. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y falso es falso. Verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Y falso o falso es falso. Y por otro lado, para la negación, no verdadero es falso y no falso es verdadero. Este conjunto de cosas que está acá abajo es una realización del álgebra que está acá arriba. Es decir, esto es un ejemplo de un conjunto de proposiciones, en este caso dos, que cumplen todas estas reglas, con una aplicación de la disyunción y la conjunción que cumplen todas estas reglas. Y en particular, lo que nosotros hacemos para establecer valores de verdad en la realidad, esto se los había contado en la clase pasada, es establecer una evaluación, es decir, agarrar alguna operación que agarra una proposición cualquiera, por ejemplo, llueve, y le asigna un valor de verdad. Me dice, ese llueve corresponde a este valor verdadero o ese llueve corresponde a este valor falso. Es decir, llueve o no llueve. Esa evaluación es lo que aprendimos a hacer de manera científica. Después lo vamos a discutir de nuevo. Ya lo habíamos discutido la clase pasada, después lo discutimos de nuevo. Es lo que aprendimos a hacer de manera científica observando la realidad. Entonces, supongamos que queremos aplicar la lógica booleana a la realidad. Supongamos que tenemos una partícula en una dimensión. Esa línea que dibujé ahí es el eje X en el cual se mueve la partícula. Y vamos a poner ahí una caja o un pedacito del eje X que lo vamos a separar, pintar de otro color. Y vamos a imaginarnos que tenemos una partícula moviéndose hacia la derecha en algún lugar del eje X. La partícula puede estar adentro de la caja o puede estar afuera de la caja.
Puede estar moviéndose hacia la derecha, como la dibujé ahí, o puede estar moviéndose hacia la izquierda. Ahí dibujé un caso particular de todos los posibles estados de la partícula. Ahora bien, podemos hacer una proposición que sea la partícula está dentro de la caja. Esa proposición puede ser verdadera o falsa. En el dibujito es verdadera, pero yo podría haber dibujado la partícula fuera de la caja y también corresponde a una situación realista, o sea que también podría ser verdadera en otra situación. Otra proposición es la partícula está fuera de la caja. En el dibujito, así como está, es falsa, pero como les decía, podría haber dibujado la partícula fuera y sería verdadera. Y otra proposición es la partícula se mueve hacia la derecha. Con la flechita que dibujé yo ahí, esa proposición es verdadera, pero yo podría haber dibujado la flechita para el otro lado y la proposición sería falsa. Pero esas son todas proposiciones sobre la realidad, en este caso proposiciones sobre el estado de movimiento de una partícula que se mueve en una dimensión. Ahora imaginemos que hacemos la siguiente construcción. P o Q y R, y usamos la ley distributiva. La ley distributiva nos dice que P o Q y R es igual a P y R o Q y R. Ahora lo voy a leer en términos de las proposiciones. P o Q dice, la partícula está dentro de la caja o la partícula está fuera de la caja. Y R quiere decir y la partícula se mueve hacia la derecha. Ahora lo leo del otro lado de la igualdad. Primero leo esto. La partícula está dentro de la caja y se mueve hacia la derecha, o la partícula está fuera de la caja y se mueve hacia la derecha. Todos estamos de acuerdo que esta construcción es perfectamente correcta. Si la partícula está adentro o afuera de la caja y se mueve hacia la derecha, o bien está dentro de la caja y se mueve hacia la derecha, o bien está fuera de la caja y se mueve hacia la derecha. Esta construcción es perfecta, nadie puede discutir que esto funciona y está bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funcionan, cómo son los valores de verdad. Fíjense que necesariamente que la partícula esté adentro o afuera de la caja es verdadero, porque o bien está dentro o bien está afuera. No hay otra opción de que o esta es verdadera o esta es verdadera, y entonces necesariamente la disyunción entre esas dos, P o Q, es verdadera. Por otro lado, que la partícula se esté moviendo hacia la derecha en este dibujito en particular es verdadero. Por lo tanto, el hecho de que la partícula esté adentro o afuera de la caja y se esté moviendo hacia la derecha, en esta configuración particular, es un hecho verdadero. Ahora vamos del otro lado. La partícula está dentro de la caja y se mueve hacia la derecha. Supongamos que en este dibujito en particular es verdadero. O la partícula está fuera de la caja y se mueve hacia la derecha. En este dibujito en particular es falso. Pero como esto es una disyunción con que una sola de las dos sea verdadera, alcanza para que la disyunción sea verdadera. O sea que todo esto es verdadero. O sea que llegamos a una ecuación que nos dice que lo que está de este lado es verdadero, y eso es igual a lo que está de este lado, que también es verdadero. Es decir, es una construcción lógica bastante trivial, hecha con una proposición bastante tonta, que nos muestra que la propiedad distributiva de la disyunción, de la conjunción en la disyunción, o como sea, esta propiedad distributiva funciona. Para este caso particular que dibujé acá, vemos que la propiedad distributiva funciona. Ahora bien, supongamos que tenemos la misma situación, pero en lugar de ser una partícula clásica, es una partícula cuántica. La partícula cuántica es una onda que satisface la ecuación de Schrödinger. Podemos decir que se está moviendo hacia la derecha si el momento de la onda apunta hacia la derecha, por ejemplo, o hacia la izquierda, no importa. Podemos decir que está en un lugar o en otro si el centro de la onda está en un lugar o en otro. Pero en principio, cuando uno está describiendo la física en términos cuánticos, la partícula es una onda. Entonces, claro, la proposición la partícula está dentro de la caja la vamos a tener valuada como verdadera o falsa cuando vayamos a medir y veamos si nos encontramos la partícula dentro de la caja o afuera de la caja. Hacemos el módulo cuadrado de la función de onda, eso nos da la probabilidad, medimos y vemos si la encontramos adentro o la encontramos afuera. Lo mismo para la partícula está fuera de la caja, esta proposición, y lo mismo para la partícula se mueve hacia la derecha. Pero ahora analicemos de nuevo esta construcción. Fíjense que al analizar esta construcción, el lado izquierdo, esto va a seguir siendo cierto. La partícula está dentro o está fuera de la caja, ¿sí? O sea que o bien P es correcta o bien Q es correcta, por lo tanto P o Q es siempre verdadero. Y supongamos que esto también es cierto, es decir que cuando medimos el impulso de la partícula nos da que se está moviendo hacia la derecha. Por lo tanto, toda esta construcción es verdadera. Ahora vamos de este lado. Esta proposición es la partícula está dentro de la caja y se está moviendo hacia la derecha.
Esta proposición no puede ser verdadera, porque en mecánica cuántica yo tengo el principio de incerteza, que me dice que delta X por delta P es mayor o igual que una cierta cantidad, h partida. Entonces, si delta X está fijo, porque estoy diciendo que está dentro de la caja, es decir, si P es verdadero, no puedo saber si se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, porque delta P, es decir, la variación en el impulso, la variación en la velocidad, puede hacer que se esté moviendo hacia la derecha, o puede que delta P sea negativo, o que, sí, que haga que se mueva hacia el otro lado. Entonces no es más cierto ahora que esta proposición sea verdadera. Y esta otra tampoco, por la misma razón. Entonces ahora no tiene sentido establecer el valor de verdad de esto es necesariamente falso. Y entonces ahora, desde el momento en que usamos lógica booleana para tratar de explicar un problema cuántico en estos términos, llegamos a una contradicción, llegamos a que algo que es verdadero si uso la propiedad distributiva de la lógica, resulta ser igual a algo que es falso. Verdadero igual a falso es una contradicción. Repito, ¿por qué aparece esta contradicción? Porque no podemos decir que esta proposición sea verdadera. No podemos decir que el hecho de que la partícula esté adentro de la caja y moviéndose hacia la derecha sea verdadero. ¿Por qué no podemos decirlo? Porque tenemos una cierta incerteza en dónde está la partícula, en este caso el ancho de la caja. Y eso nos lleva a que vamos a tener una cierta incerteza en con qué velocidad se está moviendo, que sería delta P. Y por lo tanto, esa incerteza con qué velocidad se está moviendo podría hacer que no se esté moviendo hacia la derecha, sino que en realidad se esté moviendo hacia la izquierda. Entonces no podemos decir que esta proposición sea verdadera. Entonces, este problema surge de pretender aplicar la lógica a proposiciones como esta. ¿Cómo resolvemos este problema los físicos? Bueno, en general no planteamos estas proposiciones en problemas de mecánica cuántica. No nos preguntamos si la partícula está dentro de la caja y se está moviendo hacia la derecha a la vez. Nunca nos hacemos esa pregunta porque sabemos que es una pregunta que por el principio de incerteza no podemos contestar. Sin embargo, si queremos seguir pensando en términos clásicos, si queremos ser capaces de hacernos este tipo de preguntas, de seguir haciéndonos este tipo de preguntas, llegamos a este tipo de contradicciones. No se puede usar la lógica booleana para razonar sobre este tipo de preguntas en problemas que incluyen mecánica cuántica porque se llega a este tipo de contradicciones. Lo que la gente, los filósofos empezaron a hacer cuando encontraron este tipo de problemas fue a desarrollar alternativas a la lógica booleana, es decir, formas de razonar que nos permitan lidiar con este tipo de problemas. En particular, para lidiar con la contradicción, se inventó lo que se llama la lógica cuántica. La lógica cuántica es una lógica en donde no vale la propiedad distributiva. Esta propiedad no vale, se reemplaza por otra propiedad, por otras propiedades. Dependiendo por qué propiedad se reemplaza, tenemos distintas lógicas cuánticas. Hay toda un área de investigación en lógica que involucra definir una lógica cuántica, es decir, una lógica donde no vale la propiedad distributiva y donde la propiedad distributiva se reemplaza por alguna otra propiedad. Cabe destacar que esto no es necesario, no es que realmente la mecánica cuántica contradiga a la lógica. La mecánica cuántica nos dice que hay proposiciones sobre las cuales no podemos establecer valores de verdad simultáneamente. Si queremos seguir usando todas esas proposiciones en un razonamiento y no solamente algunas de ellas, entonces vamos a llegar necesariamente a este tipo de contradicciones y tenemos que redefinir la lógica. Pero simplemente podríamos decir, bueno, lo que pasa es que hay algunas proposiciones que no hay que usar más en los razonamientos, y eso es lo que hacemos los físicos. Los físicos no solemos preguntarnos a la vez dónde está la partícula y con qué velocidad se está moviendo, porque sabemos que no es una pregunta que se pueda responder dentro de mecánica cuántica. Si queremos seguir razonando en esos términos, entonces hay que redefinir la lógica. Las lógicas cuánticas son una manera de redefinir la lógica. Hay otras formas de redefinir la lógica para tener en cuenta este problema con el principio de incerteza. Por ejemplo, las lógicas trivaluadas. Nosotros dijimos que el hecho de que la partícula esté adentro de la caja y se esté moviendo hacia la derecha, por el principio de incerteza, era algo que no podíamos saber y entonces pusimos falso, pero en realidad no es falso. En realidad no lo podemos saber, no es ni verdadero ni falso, es indeterminado.
Porque por el principio de incerteza, yo sé que la partícula está dentro de la caja y sé que tengo una dispersión en las velocidades, pero no sé si esa dispersión en las velocidades va a implicar que la partícula se está moviendo hacia la derecha o en cambio que el cambio en la velocidad fue tan grande que la partícula se mueve hacia la izquierda. Como no sé eso, en realidad el valor de verdad de esta proposición, de esta conjunción, es indeterminado, no es falso. Entonces, una manera de lidiar con los problemas que surgen al mantener este tipo de proposiciones en razonamientos cuánticos es agregar un valor más al conjunto de valores de verdad. Es decir, además de ser verdadero y falso, ahora hay proposiciones que son indeterminadas, que no tienen valor de verdad, ni verdadero ni falso. Por supuesto hay que redefinir todas las reglas lógicas, verdadero y falso igual falso, verdadero, y hay que agregarle indeterminado a todas esas reglas y ver qué pasa con ellas, de manera de construir una evaluación que sea consistente con el álgebra de Boole. Pero en principio uno puede mantener la propiedad asociativa y las lógicas booleanas si agrega el valor de verdad indeterminado a los posibles valores de verdad de una proposición. No es, repito, yo quiero insistir mucho con que no es algo necesario, simplemente son áreas de investigación en lógica que se abrieron porque apareció la mecánica cuántica, pero uno no necesita realmente abandonar la lógica para razonar con mecánica cuántica, basta con darse cuenta que hay proposiciones que no pueden usarse a la vez, que es lo que hacemos casi sin darnos cuenta los físicos todos los días. Hay otra forma de lidiar con proposiciones y de evitar este tipo de problemas, que de hecho es una que los físicos usamos mucho, que es pensar en términos probabilísticos. Cuando los físicos pensamos en términos probabilísticos, estamos diciendo que una proposición, no es ni verdadera ni falsa, sino que es verdadera con una cierta probabilidad. Cuando decimos que la partícula está dentro de la caja, eso no es ni verdadero ni falso, eso es verdadero con probabilidad 0,87 y falso con probabilidad 1 menos 0,87. Entonces lo que en realidad estamos haciendo es, en lugar de usar un conjunto de verdad que sea verdadero falso, o en lugar de aumentar a este conjunto de verdad que sea verdadero falso indeterminado, estamos usando un conjunto de verdad que es un número cualquiera entre 0 y 1. Esto se llama lógica difusa. Se puede razonar con esto, de hecho lo hacemos todo el tiempo los que trabajamos con probabilidades. Se puede razonar con eso y se puede usar lo que se llama lógica difusa, donde las proposiciones no tienen valores de verdad, sino que pueden ser un poquitito más verdaderas o un poquitito menos falsas que otras. Simplemente no son dicotómicamente verdaderas o falsas, sino que son verdaderas en un X%, para decirlo así. Esta es otra forma de lidiar con este tipo de problemas, es una forma bastante más conciliable con el pensamiento científico, porque los científicos usamos probabilidades todo el tiempo y esto no es más que una realización de la idea de probabilidades. Otra forma más de lidiar con esto es tener cuidado de dónde están las proposiciones en una construcción cuando le asignamos su valor de verdad. Es decir, pensar que acá P y Q y R están acomodados de cierta manera y acá P y Q y R están acomodados de otra manera. Entonces acá yo les puedo asignar un cierto valor de verdad a P, a Q y a R y acá les tengo que asignar otro valor de verdad a P y a Q y a R para que esta cosa sea consistente. Ese tipo de construcción en donde el valor de verdad que yo le asigno a una proposición depende del contexto en el cual la proposición está metida, se llama lógica contextual y también es un campo de investigación en este tipo de construcciones. Todas estas lógicas obedecen a lo que se llama estructura de retículos, que es una estructura matemática bien determinada, y cuando la gente dice que trabaja en distintas lógicas, lo que están haciendo es estudiar distintas estructuras de retículos. La razón por la que les digo esto es porque en realidad, en el fondo, las estructuras de retículos siempre se razona sobre ellas con lógicas booleanas, que es la lógica que nuestro cerebro maneja bien, pero nos permite construir lógicas más elaboradas como estas que les estoy contando acá. Entonces, resumiendo, hay un problema con la aparición de la mecánica cuántica que nos lleva a que no podamos usar la propiedad asociativa si queremos seguir usando todas las proposiciones posibles.
Una opción, que es la que hacemos los físicos, es simplemente limitarnos en las proposiciones que podemos plantear sobre un sistema cuántico. Una opción distinta es usar las lógicas cuánticas en las cuales esta propiedad no existe y se pone otra propiedad que la reemplaza. Opciones diferentes es usar la lógica contextual, donde los valores de verdad dependen de dónde esté metida la proposición en una oración. Usar la lógica difusa, donde los valores de verdad no son verdadero y falso, sino que son un número cualquiera entre 0 y 1. O usar la lógica trivaluada, donde además de verdadero o falso, las proposiciones pueden ser indeterminadas. Hay un montón de opciones más y hay cantidad de filósofos que trabajan en esto. Me parece un tema interesante, si bien, insisto, no es para nada indispensable. Me parece un tema interesante. Es decir, es algo que puede ser útil, pero que no es necesario. Siguiendo con física y filosofía, veníamos hablando de la física como el sustrato de la filosofía, vamos a hablar ahora de la física como herramienta de la filosofía. Un campo en el que la física es una herramienta para la filosofía es el campo de la ética. Hablamos un poquito de esto cuando hablamos de religión la clase pasada, hablamos de determinismo y de cómo hablamos de la física de la voluntad, ¿no? De si podemos o no ser dueños de lo que pasa y por lo tanto ser responsables de lo que pasa. En determinar lo que está bien y lo que está mal, digamos, en saber lo que está bien y lo que está mal, también es importante saber si existe la voluntad o si la naturaleza es determinista y por lo tanto la voluntad como tal no existe, el libre albedrío como tal no existe. Entonces discutamos un poquito sobre eso, lo dijimos muy por arriba la clase pasada, vamos a elaborar un poquito. ¿Qué es lo que tenemos adentro de la cabeza cuando creemos o decimos que existe la voluntad? Digamos que hay un estado inicial de las cosas, que es una semilla, y hay un estado final de las cosas, que es un bosque, en donde la semilla creció y se desarrolló en forma de bosque. El ejercicio de la voluntad es cuando la voluntad del hombre altera el futuro, es decir, el granjero puede plantar la semilla y hacer que crezca el bosque, o puede arrancar la semilla y hacer que el bosque no crezca. En ese sentido, la voluntad es una propiedad primaria, es algo que altera el futuro, le da forma al universo, es algo que decide si va a existir el bosque o si no va a existir, o en qué forma en particular va a existir el bosque. Entonces, la idea que tenemos cuando creemos que hay libre albedrío es esa, es que la voluntad es una propiedad primaria, es una propiedad que altera por sí misma el futuro, no altera el futuro como consecuencia de nada, sino por decisión, por acción de la voluntad, alteramos el futuro. Por supuesto, esa puede ser la voluntad del hombre o puede también ser la voluntad de Dios, por eso lo mencionamos en la clase pasada cuando hablamos de religión. En principio, la existencia de una voluntad es la existencia de una propiedad primaria que altera el futuro, una propiedad que interactúa con los componentes del universo en un dado instante de manera de cambiar el desarrollo futuro de los acontecimientos para que el resultado final sea uno u otro. La pregunta es si eso puede existir, es decir, si esa voluntad, ese granjero que está ahí, puede cambiar la forma del bosque o no, si puede tener distintos bosques o no. Entonces pensemos en este problema usando la física. Entonces, bueno, lo primero que podemos recordar es que esto se empezó a cuestionar, digamos, o se empezó a poner en cuestión cuando apareció Isaac Newton en el siglo, XVII, con el arco iris abajo del brazo, y escribió las ecuaciones que determinan el movimiento de los cuerpos, y dijo que la fuerza sobre cada partícula depende de la posición de todas las demás partículas del universo, es decir, la fuerza sobre la partícula iésima depende de la posición de todas las demás partículas, y es igual a la masa de la partícula iésima por la aceleración de la partícula iésima. Esto es una ecuación diferencial, porque la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo y depende de la posición. O sea que ahora uno puede resolver esta ecuación y obtener la posición en el tiempo t de cada partícula como función de la posición inicial de todas las partículas. Es decir, yo elijo una configuración inicial, resuelvo las ecuaciones de movimiento y voy a obtener
una configuración final, voy a saber dónde están las partículas después de un cierto tiempo. Lo que dijo Laplace, que es este señor que aparece acá con esa ropa tan graciosa, es que esto implica que no hay libre albedrío, que hay determinismo, que si uno sabe en el instante inicial la posición y la velocidad de todas las partículas del universo, es capaz de determinar en cualquier instante subsiguiente la posición y la velocidad de todas las partículas del universo. En particular, si conocemos en el estado inicial la posición y velocidad de cada una de las partículas que componen la semilla, de cada una de las partículas que componen al granjero y de cada una de las partículas que componen al resto del universo, no hubo ninguna acción de la voluntad del granjero en establecer el estado final, porque el estado final es uno solo, que es aquel que se va a obtener resolviendo las ecuaciones de movimiento con todas esas posiciones y velocidades iniciales, poniéndolas acá y obteniendo las posiciones y velocidades finales, que nos van a dar exactamente la forma de cada una de las hojitas de cada uno de los árboles que está en el bosque. Es decir, no existe la voluntad. La voluntad como tal no puede existir porque las ecuaciones de la física son deterministas. Eso es lo que dijo Laplace. Eso tiene una consecuencia, y es que no existe la voluntad del hombre, es decir, no existe la capacidad de decidir, pero tampoco existe la voluntad de Dios, por la misma razón y por las razones que discutimos la clase pasada también, por lo que tiene que ver con la termodinámica y la entropía, pero ahora estamos hablando solamente de mecánica. En principio, entonces, la visión laplaciana del determinismo nos dice que el universo está completamente determinado y todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones y todas nuestras ideas no son más que consecuencia de las cosas que pasaron antes y que son consecuencia de las cosas que pasaron antes y así. No hay absolutamente ninguna libertad de elección sobre lo que va a pasar a continuación en ningún momento. Este determinismo laplaciano fue relativizado varias veces en la historia. En particular, la primera relativización del determinismo laplaciano viene con Ludwig Boltzmann, que dice, bueno, está bien, vos podés saber, si vos supieras la posición y velocidad de todas las partículas del universo, podrías resolver esta ecuación diferencial que te dio Newton y obtener las posiciones y velocidades finales de todas las partículas en función de las posiciones y velocidades iniciales. Pero, dice Boltzmann, en general, vos solamente conocés las posiciones y velocidades de algunas cosas. En particular, conocés las posiciones y velocidades de los cuerpos macroscópicos, de aquellos que son grandes y lo suficientemente visibles. Por ejemplo, vos mirás una silla y vos sabés la posición y velocidad del centro de masa de la silla y no la posición y velocidad de cada uno de sus átomos. Entonces, conocés solamente las variables macroscópicas de un sistema y no sus variables microscópicas. Eso te lleva a que en realidad, dependiendo de la configuración de las variables microscópicas, haya muchos resultados posibles de este proceso. Para una configuración de variables microscópicas habrá un resultado, para otra configuración de variables microscópicas habrá otro resultado. Entonces, lo que dice Boltzmann es, en realidad, si sabemos la probabilidad que tiene la configuración de las variables microscópicas, podemos decir qué probabilidad vamos a tener de cada resultado en el futuro en función de cuál es el estado inicial. Pero no podemos determinar exactamente cuál va a ser el estado futuro porque no conocemos exactamente todas las posiciones y velocidades iniciales, sino solo alguna de ellas. En otras palabras, a partir de un estado inicial hay muchos estados finales posibles, porque el estado inicial es un estado inicial de un conjunto limitado de variables. Nosotros sabemos la semilla, pero no sabemos la posición y velocidad de cada uno de los átomos de la semilla y de cada uno de los átomos del universo. Solamente sabemos dónde está la semilla y más o menos dónde está parado el granjero y cómo tiene puestos los brazos, pero no cada uno de sus átomos y cada una de sus partículas. Y por lo tanto, en esa indeterminación de los átomos y las partículas, hay una indeterminación del estado final que uno puede calcular solamente de manera probabilista. De todos modos, fíjense que esto no restaura la posibilidad de voluntad, porque si bien es cierto que uno no puede conocer cuál va a ser el estado final a partir del estado inicial, porque no conoce completamente el estado inicial, sigue siendo cierto que cada estado inicial determina completamente el estado final. Es decir, este bosque corresponde a esta semilla con una cierta configuración de estas variables. Este bosque corresponde a esta semilla con otra configuración de estas variables. Pero en todos los casos, dada la configuración de esta variable, está completamente decidido cuál de todos los bosques posibles va a existir.
Es decir, si bien las predicciones se vuelven probabilistas por falta de conocimiento, eso no quiere decir que la evolución subyacente no sea determinista. La evolución subyacente sigue siendo determinista, si bien las predicciones son probabilistas. Esta idea de mecánica estadística se usa muchísimo en física, nos permite construir toda la termodinámica y demás, pero sigue siendo una evolución determinista, sigue siendo una forma determinista de la física. Otra relativización del determinismo laplaciano viene de el descubrimiento de lo que se llama el caos determinista. Eso que está ahí es el atractor de Lorentz. El atractor de Lorentz es un sistema particular, es decir, acá un cierto conjunto de partículas con unas fuerzas que actúan entre ellas, un sistemita particular, que resulta tener esta forma, es decir, las trayectorias del sistema son así de entreveradas, son tremendamente... Para entender este sistema, esto da una vuelta alrededor de esto, luego pasa al otro lado, da una vuelta alrededor de esto, luego pasa al otro lado, da una vuelta alrededor de esto. Lo hace todo el tiempo en 3 dimensiones y sin cruzarse. O sea, acá está proyectado sobre 2 dimensiones en el plano de la pantalla, pero en realidad esto es un dibujito tridimensional y las curvas nunca se cruzan. Lo interesante de esto es que si yo estoy parado en esta curva que señalo con la punta del mouse y espero 10 segundos, voy a ir a parar a algún lugar por aquí. Pero si yo estoy parado en esta curva que está inmediatamente al lado con la punta del mouse y espero 10 segundos, voy a ir a parar a un lugar que está completamente distinto. Es decir, lo que tienen este tipo de fenómenos como el atractor de Lorentz es que son caóticos. Yo estoy parado en un lugar y voy a parar a otro lugar. Estoy parado en un lugar muy vecino y voy a parar a otro lugar que no es para nada muy vecino. Es decir, una pequeña alteración de las condiciones iniciales tiene una alteración enorme de las condiciones finales. Esto no se conocía hasta los 70s. La gente pensaba que siempre que uno tuviera ecuaciones de este tipo, iba a poder resolverlas exactamente, etcétera, iba a poder predecir exactamente la evolución del sistema. Sin embargo, en los 70s, Lorentz, jugando con las primeras computadoras y haciendo cálculos numéricos con un sistemita muy sencillo con las primeras computadoras, se dio cuenta de que aparecían estas figuras estrambóticas en las cuales pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales se amplifican con la evolución temporal y dan lugar a enormes perturbaciones en el estado final. En otras palabras, lo que dice la teoría del caos es que si bien es cierto que uno puede determinar exactamente la posición final a partir de las posiciones iniciales, un pequeño cambio en las condiciones iniciales me da un cambio enorme en la condición final. Más aún, lo que sucede es que en física, en realidad, uno nunca sabe exactamente la condición inicial. Porque si yo miro la semilla, incluso si fuera capaz de mirarla con un microscopio que me diga la posición y velocidad de cada uno de sus átomos, incluso así, sabría la posición y velocidad de cada uno de sus átomos con un cierto error observacional. El error observacional en física no es una falla en la observación, es una parte inherente de una medida. Las medidas tienen error observacional como parte de la medida. No existe la medida exacta en física. Uno no puede saber exactamente dónde está la semilla. Uno siempre sabe dónde está la semilla a menos de una cierta cantidad. Por ejemplo, está en x igual a 10 más menos 1 milímetro, porque siempre hay un error observacional. Ese error observacional se puede hacer tan pequeño como se quiera, pero siempre existe. Como siempre existe un error observacional, quiere decir que siempre conocemos las condiciones iniciales a menos de una pequeña perturbación, porque siempre vamos a poder observarlas con un cierto error. Pero cuando venimos a evoluciones caóticas de este estilo, conocer las condiciones iniciales con una pequeña perturbación nos va a cambiar entre una condición inicial en una curva roja y otra condición inicial en la curva de al lado. Pero cuando las dejamos evolucionar, una curva y la de al lado se separan arbitrariamente y después de un tiempo, esta puede ser una de las opciones y esta de acá la otra. Entonces lo que nos dice la teoría del caos es que pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales nos pueden dar lugar a enormes perturbaciones en las condiciones finales. Es decir, la incerteza que naturalmente tengo en describir el estado inicial de la semilla hace que los bosques que vayan a resultar de su posible evolución temporal sean completamente diferentes. Este es el famoso efecto mariposa. Una mariposa agita las alas en
Burdeos y provoca un huracán en el Amazonas, porque es un pequeño cambio en las corrientes de aire en un lugar del mundo, la dinámica atmosférica es caótica y por lo tanto ese pequeño cambio en las condiciones iniciales genera un cambio enorme en las condiciones finales. La diferencia entre la mariposa agitando o no agitando las alas resulta en que hay o no hay un huracán. Entonces, esa metáfora, digamos, es la metáfora perfecta para explicar el caos. El famoso efecto mariposa es eso, es la idea de que pequeñas perturbaciones en las condiciones finales se amplifican por la evolución y van a parar a enormes perturbaciones en las condiciones finales. Sin embargo, el caos es un fenómeno determinista. Sigue siendo cierto que cada uno de los puntos que yo pueda elegir como condición inicial me va a llevar exclusivamente a un solo punto como condición final. No hay lugar para la voluntad, no se recupera el lugar para la voluntad por el solo hecho de que la evolución sea caótica. Simplemente lo que se pierde es predictibilidad. Ahora no voy a poder predecir exactamente en qué bosque voy a terminar, pero eso no implica que la condición inicial no haya determinado exactamente en qué bosque voy a terminar. Simplemente yo no lo puedo predecir. Es decir, la evolución del sistema sigue siendo determinista, solo que ahora es difícil determinarla. Este fenómeno por eso se llama caos determinista, es decir, es un fenómeno en donde el determinismo sigue teniendo lugar y donde no se regana lugar para la voluntad. Me estoy olvidando de algo respecto de esto, denme un segundito. Sí, un ejemplo para que se entienda bien lo que es un fenómeno caótico, un ejemplo de una evolución caótica es el sistema solar. El sistema solar tiene evolución caótica. ¿Qué quiere decir esto? Que si solamente estuvieran la Tierra y el Sol, la Tierra sigue órbitas elípticas alrededor del Sol y no hay nada más que discutir. Las órbitas elípticas son exactas y sabiendo dónde está la Tierra ahora, yo puedo determinar exactamente dónde va a estar dentro de 10 millones de años. Y además, sabiendo dónde está la Tierra ahora con un cierto error de más o menos 1 centímetro, dentro de 10 millones de años el error no va a ser mucho más grande, va a ser más o menos 1 centímetro. Sin embargo, en el sistema solar no están solamente la Tierra y el Sol. Están la Tierra, el Sol, los otros planetas, los asteroides, los planetoides, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos cuerpos interactuando hacen que el sistema sea mucho más complicado y se vuelva caótico. Esto quiere decir que un pequeño error en la determinación de la posición de la Tierra hoy hace que haya un error enorme en la posición de la Tierra dentro de miles de millones de años. Les menciono el sistema solar porque a uno le gusta pensarlo como el ejemplo perfecto de predicción. Yo puedo saber que el cometa Halley va a aparecer cada 76 años y exactamente en qué lugar en el cielo va a aparecer y demás. Y eso es cierto, es un fenómeno, es un sistema muy predecible, pero es un sistema que tiene un tiempo de predictibilidad largo, pero que si uno deja pasar demasiado tiempo, los efectos del caos se empiezan a ver. Yo puedo saber dónde va a estar el cometa Halley dentro de 10.000 años, pero no puedo saber dónde va a estar el cometa Halley dentro de 1.000 millones de años, porque los efectos del caos, los efectos de la indeterminación en la condición inicial, se van a amplificar tanto que va a ser imposible determinar la condición final. Entonces, este es otro ejemplo de relativización del determinismo que no le da lugar a la voluntad. Por supuesto, el ejemplo que todos conocemos de relativización del determinismo es la mecánica cuántica. Ese que está ahí es Niels Bohr, que bueno, en mecánica cuántica sabemos que hay una función de onda que nos dice cuál es la probabilidad de cada uno de los estados iniciales. Usando, uno resuelve la ecuación de Schrödinger y luego determina las probabilidades usando el módulo cuadrado de la función de onda, y entonces, dada la función de onda del estado inicial, uno puede obtener la función de onda del estado final. Lo importante es que la ecuación de Schrödinger es una ecuación determinista para la función de onda, en el sentido que la función de onda en el estado final es una función completamente determinada de la función de onda en el estado inicial. Si yo sé cuál es la función de onda en el estado inicial, no tengo opciones
para obtener la función de onda en el estado final. La función de onda no me determina exactamente cuál de todas las semillas posibles tengo en el estado inicial y no me determina exactamente cuál de todos los bosques posibles tengo en el estado final. Pero eso no implica que la evolución no sea determinista. La evolución es determinista porque dada una función de onda inicial, tengo sí o sí una sola función de onda final. Entonces, el hecho de que las cosas tengan probabilidades no hace que vuelva a aparecer un lugar para la voluntad. Esto es muy típico de toda la jerga, toda la... ¿cómo llamarlo? Sí, mucho de la jerga posmoide, posmoderna, acerca de la mecánica cuántica. De alguna manera parece creer que la mecánica cuántica destruye el determinismo y le da un lugar a la voluntad del hombre en la dirección de sus acciones y demás. Y eso simplemente es falso de toda falsedad, porque la mecánica cuántica no es determinista para la posición y velocidad de las partículas, porque la posición y velocidad de las partículas no es la variable con la que se describen los sistemas físicos en mecánica cuántica. La variable con la que se describen los sistemas físicos en mecánica cuántica es la función de onda, y la función de onda obedece a una evolución completamente determinista en mecánica cuántica. Por supuesto, dada la función de onda nos da una cierta probabilidad para las posiciones y velocidades de las partículas, y no la determina exactamente, pero eso no quiere decir que en elegir cuál de todas estas posiciones y velocidades se realicen, está interviniendo la voluntad de la persona, porque las posiciones y velocidades que se realicen tienen que cumplir la regla de Born acerca de las probabilidades, que es esta regla que está acá. Es decir, el hecho de que la mecánica cuántica no determine posiciones y velocidades, que solamente determine sus probabilidades, no implica que en la selección de posiciones y velocidades pueda intervenir voluntad alguna, porque si lo hiciera no se cumpliría la regla de Born. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto y hay que tener muy claro que cuando dicen que la mecánica cuántica no es determinista, en realidad están diciendo que no es determinista respecto de variables que no son las variables de la mecánica cuántica. Las variables de la mecánica cuántica es la función de onda, y para la función de onda la mecánica cuántica es completamente determinista. Entonces, todas estas cosas hacen que entre en colisión la idea de libre albedrío con, digamos que es fundamental para la ética, para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cómo actúa uno siguiendo valores éticos o no, entra en colisión con la física, con la idea de determinismo en la evolución temporal. Este sigue siendo un problema filosófico abierto, es uno de los problemas más interesantes de la filosofía de la ciencia, si quieren. A mí me parece que simplemente hay que olvidarse del determinismo y aceptar que hay que olvidarse de la voluntad y aceptar que la evolución es determinista y que de todas maneras eso no tiene ninguna diferencia a la hora de decidir nuestras acciones. A mí me gusta mucho una frase de Ernesto Sábato, en Uno y el Universo, que es un libro muy lindo que los recomiendo leer, muy chiquito, que dice: la vertiginosa idea de que todo está inexorablemente vinculado y de que una nariz diferente de Cleopatra habría producido una vida diferente del señor J.M. Smith, empleado del Banco de Boston, produce en muchas personas una especie de desmoralización. Si eso es cierto, dicen, no vale la pena esforzarse en nada. No dándose cuenta de que si eso es cierto, no hay tal efecto desmoralizador. Esa aparente desmoralización ya estaba decidida de antemano por las infinitas causas que la precedieron. Es decir, es interesante que la idea de que el determinismo evita o nos quita la voluntad es una idea sobre la que, según la frase de Sábato, ni siquiera vale la pena matarse pensando, porque el hecho de que nos preocupe es algo que también estaba determinado. El hecho de que eso nos preocupe es algo que también estaba determinado. Entonces, hasta ahí con la física como herramienta para la filosofía, en particular hablando de determinismo. Y vamos a hablar ahora de la física como campo de aplicación de la filosofía y en particular de la
de las interpretaciones de la mecánica cuántica. Filosofía de la física hay en todos lados, en la cosmología, en la mecánica estadística y en particular en la mecánica cuántica, que es de lo que quiero hablar ahora. En mecánica cuántica tenemos una función de onda, que es un cierto número, tal que su módulo al cuadrado me dice la probabilidad de que las partículas estén en determinado lugar o en determinado estado. Entonces, esto en principio digamos, no genera ningún problema cuando uno lo piensa en la dirección en la que pensamos los físicos. Normalmente nosotros teníamos un conjunto de datos que era lo real y con esos datos nos creábamos una imagen de la realidad, lo que teóricamente era la realidad externa, que era lo ficticio, lo imaginario. Lo que sucedió cuando pasamos de mecánica clásica a mecánica cuántica es que la imagen de la realidad externa se transformó en algo mucho más sutil, en una función de onda. Ya no es cierto que la punta de este edificio esté aquí, en la punta de este edificio, sino que la punta de este edificio que veo en los datos, cuando yo necesito interpretar esos datos, termina siendo uno de los resultados posibles del módulo cuadrado de la función de onda o qué sé yo. Se vuelve mucho más antiintuitivo cuál sería la realidad externa que explicaría estos datos. Es decir, yendo en esta dirección, en la dirección de que los datos son lo real y la explicación que le damos a los datos en términos de imaginarnos una realidad es lo ficticio, no hay ningún problema con la función de onda. La función de onda será una cosa que inventamos para explicar los datos, para explicar, no sé, el espectro del átomo de hidrógeno o la radiación de cuerpo negro o las cosas que explicamos usando la mecánica cuántica. Sin embargo, cuando nosotros queremos pensar al revés, queremos pensar que hay una realidad externa de algún tipo, una realidad complicada, no sé, ahí la puse media neblinosa, que es real y que, de la cual tenemos una lectura imperfecta a través de los datos. Es ahí cuando la mecánica cuántica nos hace imaginarnos cosas muy raras para esta realidad externa. Entonces, la interpretación científica de la realidad, donde la realidad son los datos y lo ficticio es lo que nos imaginamos que existe a partir de esos datos, no necesita de ninguna construcción adicional más allá de esto, de lo que usamos en mecánica cuántica. La interpretación tradicional de la realidad, en la cual hay una realidad externa y los datos son solo una lectura parcial de ella, es la que necesita lo que se conocen como interpretaciones de la mecánica cuántica. Una interpretación de la mecánica cuántica es imaginarnos algo acá, una realidad, que pueda obedecer las reglas que salen de esto, de la función de onda, de manera de explicar los datos. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. La primera interpretación de la mecánica cuántica, que no es una interpretación, sino simplemente el uso de la mecánica cuántica, bueno, vamos a discutir las interpretaciones de Copenhague, de onda piloto, la interpretación de muchos mundos y demás. Les decía, la primera interpretación de la mecánica cuántica es la regla de Born. Ese que está ahí es Max Born, y la regla de Born me dice, bueno, mira, calculás la función de onda, usas el módulo cuadrado de la función de onda y eso te da la probabilidad. Esa interpretación los físicos las conocemos como shut up and calculate, o sea, callate y calculá. ¿Qué quiere decir esto? No pierdas el tiempo tratando de encontrar una versión externa de la realidad de lo cual los datos sean una lectura imperfecta, porque la manera correcta de plantearse la física es pensar que los datos son lo real y que lo que hacemos es imaginarnos cómo es la realidad externa a partir de esos datos. Lo que es ficticio es lo que nos imaginamos, es decir, lo que es ficticio es la realidad que creamos por encima de los datos. Esa interpretación se conoce realmente con este nombre, SWAC, Shut Up and Calculate. El nombre no se debe a Born, se debe a otro físico que no me acuerdo ahora cómo se llama. Y básicamente, ¿qué quiere decir? Quiere decir cómo se usa la mecánica cuántica. Vamos a pensar en el problema del gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger está encerrado en una caja y adentro de la caja hay una partícula con spin que está preparada en un estado superposición de spin up y spin down.
con estos coeficientes alfa y beta. Es decir, que hay una probabilidad alfa cuadrado de que la partícula tenga spin up y una probabilidad beta cuadrado de que la partícula tenga spin down. La cuestión es que si la partícula tiene spin up, el gato vive, y si la partícula tiene spin down, el gato se muere. ¿Cómo hacemos para probar este experimento? Para probar este experimento, nunca podemos hacerlo con un solo gato. Porque cuando yo abro la caja, o bien el gato está vivo, o bien el gato está muerto, y yo no voy a poder saber cuál era la probabilidad. Si está vivo, no voy a poder saber cuál era la probabilidad de que esté muerto, porque observé que está vivo. Y si está muerto, no voy a poder saber cuál es la probabilidad de que esté vivo. Entonces, este experimento, para poder realizarse, necesitamos n gatos. Necesitamos un número grande de experimentos idénticamente preparados. En cada uno de ellos hacemos evolucionar, dejamos que el sistema evolucione y abrimos la caja. Y en un cierto número de cajas nos vamos a encontrar que el gato está vivo, y en otro número de cajas nos vamos a encontrar que el gato está muerto. Cuando hacemos este experimento, podemos decir que la probabilidad de que esté vivo es el número de cajas en el que estaba vivo dividido el número total, y la probabilidad de que esté muerto es el número de cajas en el que está muerto dividido el número total. Es decir, que podemos verificar que alfa cuadrado va a ser el número de cajas en el que el gato apareció vivo dividido el número total de cajas, y beta cuadrado va a ser el número de cajas en el que el gato apareció muerto dividido el número total de cajas. El punto crucial acá es que el experimento del gato de Schrödinger no puede hacerse nunca con un solo gato. Siempre se hace con n gatos. Los datos se obtienen de esta manera. Es decir, que acá fíjense que no hay absolutamente nada esotérico que esté pasando con ninguno de los gatos en particular en ningún momento adentro de la caja. Este primer gato que salió vivo estuvo vivo todo el trayecto, todo el tiempo que estuvimos esperando para ver si la partícula, si se liberaba el veneno y el gato moría porque el spin estaba down, o no se liberaba el veneno y el gato seguía vivo porque el spin estaba up. Todo ese tiempo que estuvimos esperando, el gato estuvo vivo. En esta segunda caja el gato está muerto, y eso simplemente quiere decir que en algún momento a mitad de camino se liberó el veneno y el gato se murió, y listo. No hay nada raro que imaginar acerca de gatos medios vivos y medios muertos en el medio, porque cada uno de estos gatos tuvo una historia bien determinada. En algún momento en el medio le pasó algo. Entonces, es importante señalar que cualquier experimento de mecánica cuántica se hace así. Cualquier experimento donde uno tenga que probar que una predicción cuántica es correcta o incorrecta, se hace de esta manera. Es la única manera en la cual podemos determinar un valor para alfa y un valor para beta, que sería básicamente verificar si es correcto esto que escribimos acá. La única forma en la que podemos obtener un resultado experimental para testear una proposición cuántica es hacer n experimentos idénticamente preparados. La interpretación de Born entonces nos dice que los n experimentos idénticamente preparados se explican con una función de onda que tiene como coeficientes estos números, alfa y beta, que salen de la frecuencia relativa de cada uno de los resultados. Hasta acá no hay ninguna contradicción, no hay ninguna paradoja, no hay por qué imaginarse gatos esotéricos medios vivos y medios muertos, ni nada. El problema empieza cuando uno quiere pensar que esta función de onda existe en cada una de las cajas, existe para un solo experimento, que para un solo experimento hay algo que decir acerca del gato. Entonces es cuando queremos imaginarnos que es la realidad externa lo que determina los datos a partir de una lectura imperfecta, y no que son los datos lo que nos lleva a construir alguna realidad externa. Entonces, la interpretación de Bohr de la mecánica cuántica, lo que se llama interpretación de Copenhague, es que en una dada caja yo pongo el gato, y ahora adentro de esa caja hay una función de onda que me dice que hay una cierta amplitud de probabilidad de que el spin esté up y una cierta amplitud de probabilidad de que el spin esté down, y eso hace que en el medio el gato no esté ni vivo ni muerto. El gato está en una superposición, así un gato multicolor, está en una superposición de gato vivo y gato muerto, así como el spin está en una superposición de spin arriba y spin abajo. Y que solamente cuando abro la caja, la función de onda colapsa y el gato está o bien vivo o bien muerto. Solo en el momento en el que yo tomo conciencia de cómo está el gato es que se produce algo que hace que el gato deje de estar en esta superposición entre vivo y muerto.
Pero fíjense que esto viene solamente de querer aplicar la idea de función de onda a una sola caja. Pero ningún experimento de mecánica cuántica se hace así. Los experimentos de mecánica cuántica se hacen siempre con un conjunto de n cajas idénticamente preparadas. No hay manera de hacer experimentos de mecánica cuántica con una sola caja porque los experimentos de mecánica cuántica involucran medir probabilidades y las probabilidades se miden tirando muchas veces una moneda, no tirándola una vez sola. Si yo tiro una moneda una vez sola y sale cara, no puedo decir que la probabilidad de que salga cara sea un medio. Para decir que la probabilidad de que sale cara es un medio, tengo que tirar la moneda 100 veces y ver que alrededor de 50 veces sale cara y alrededor de 50 veces sale seca. Entonces, todo lo que tenga un resultado probabilista en ciencia requiere repetir el experimento n veces. Si yo hago el experimento una sola vez, no puedo obtener una probabilidad. Como la mecánica cuántica es probabilista, solamente se aplica a conjuntos de sistemas idénticamente preparados, donde yo estoy haciendo el mismo experimento 100 veces. Si yo la quiero aplicar a un solo experimento, entonces estoy diciendo que mi idea de realidad externa es más fuerte que los datos que tengo. Estoy imponiendo que hay una realidad y que esa realidad me determina los datos. Entonces esta es la interpretación de Bohr, de Copenhague, de la mecánica cuántica, que es la que nos lleva a pensar que hay una superposición entre gatos vivos y gatos muertos. Por supuesto, este gato, cuando uno abre la caja, con probabilidad aparecerá vivo con probabilidad alfa cuadrado y muerto con probabilidad beta cuadrado. Otra interpretación de la mecánica cuántica es lo que se conoce como interpretación de onda piloto. Cuando yo pongo el gato adentro de la caja, tengo que resolver la ecuación de Schrödinger para estos valores, me va a dar los valores de alfa cuadrado y beta cuadrado, y entonces hay dos evoluciones posibles. Esto se llama interpretación de Bohm de la mecánica cuántica. Hay dos interpretaciones posibles. Una es que el gato está vivo con una cierta probabilidad de alfa cuadrado y sigue una trayectoria en la cual en toda la trayectoria estuvo vivo, porque la onda piloto, esto es difícil de explicar, es muy sencilla de entender cuando uno hace las cuentas, pero sin cuentas es muy difícil de explicar. Básicamente la interpretación de onda piloto dice que hay algo en el espacio que le dice al gato en todo momento si tiene que estar vivo o muerto, y entonces a lo largo de toda la trayectoria el gato está vivo, o bien a lo largo de toda la trayectoria el gato está muerto. Esta interpretación de Bohm de la mecánica cuántica es muy linda, pero se usa muy poco, muy poca gente usa esta interpretación. Pero básicamente en esta interpretación no hay superposiciones entre gatos vivos y gatos muertos. Lo que sí hay es lo que se llama un efecto de no localidad, porque yo primero tengo que resolver la ecuación de Schrödinger para toda la evolución antes de saber si el estado final, el gato va a estar vivo o va a estar muerto. En efecto de no localidad necesito conocer lo que pasa a lo largo de toda la historia del sistema para poder obtener información sobre la evolución del gato a lo largo de la historia del sistema. Es complicado de explicar. Y finalmente, la tercera interpretación de la mecánica cuántica es lo que se conoce como interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. La interpretación de muchos mundos dice que cuando uno pone el gato dentro de la caja, el mundo se abre en dos. En un mundo el gato está vivo y en otro mundo el gato está muerto. Es decir, hay una historia posible por cada estado posible. En uno de los mundos el gato estuvo vivo todo el tiempo, en otro de los mundos el gato estuvo muerto todo el tiempo. En ningún momento hubo una superposición entre gato vivo y gato muerto. En cada una de las historias el gato está en un solo estado, pero son universos completamente diferentes. En este universo va a haber un experimentador que va a abrir la caja y va a encontrar al gato vivo. En este experimento va a haber una copia idéntica del experimentador que va a abrir la caja y va a encontrar al gato muerto. Eso es lo que se llama como la interpretación de Everett de la mecánica cuántica, la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. En la interpretación de muchos mundos, cada decisión que tomamos en nuestra vida, o mejor dicho, no cada decisión, cada opción binaria, cada vez que tiramos una moneda, abrimos una puerta, cada cosa que pasa en nuestro cuerpo, cada átomo que se mueve, etc., determina que el universo se abra en dos o en tres o en todas las historias posibles. Y entonces todas las historias posibles de nuestra vida son reales. Hay una rama de la función de onda en la cual el tipo vivió solo toda la vida,
otra rama de la función de onda en la cual vivió solo y es feliz, otra rama en la función de onda en la cual se casó y tiene familia, y otra rama en la que, no sé, asesinó a la mujer. Eh, esta interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica es al día de hoy la más creída por los físicos, en el sentido que es la más usada. Si bien, repito, los físicos no necesitamos una interpretación de la mecánica cuántica, porque si uno interpreta los datos como reales y la realidad como una historia que nos construimos arriba de esos datos, entonces lo único que necesitamos hacer es saber calcular probabilidades a partir de frecuencias relativas usando la interpretación de Born. Si queremos creer que hay una realidad externa y que es la realidad externa la que determina los datos, entonces necesitamos tener alguna interpretación de cómo la función de onda se aplica en esa realidad. Una interpretación es la de Copenhague, en donde las cosas que no estamos mirando están todo el tiempo en una superposición de todos los estados posibles. Entonces yo ahora no estoy mirando a mi hijo y él está en una superposición de estar jugando en la Play o estar estudiando. Y cuando lo miro, esa superposición colapsa y él adquiere un estado que con alta probabilidad es jugando en la Play. Esa es una interpretación. La otra interpretación es la interpretación de onda piloto, que dice que si yo resuelvo la onda piloto en toda la historia del universo, luego la onda piloto me va a decir exactamente si ahora mi hijo debería estar jugando o estudiando. Y finalmente la otra interpretación es la interpretación de muchos mundos, en el cual ahora hay dos copias de mí mismo. Una de esas copias va a salir, va a abrir la puerta y se va a encontrar a su hijo jugando en la Play, y la otra copia va a salir, va a abrir la puerta y se va a encontrar a su hijo estudiando. Todas estas interpretaciones de la mecánica cuántica tienen esta propiedad de no ser realmente cosas necesarias, sino ser simplemente una manera de reconciliar la idea de que hay una realidad externa y que nuestros datos son solo un acceso imperfecto a esa realidad externa. Si nos quedamos con la idea de que lo que sabemos, lo único real son los datos, y la realidad externa no es más que una historia que nos contamos, una construcción que hacemos sobre esos datos, entonces no necesitamos interpretaciones de la mecánica cuántica. En particular, la interpretación de muchos mundos es muy divertida porque tiene un montón de consecuencias. Por ejemplo, atrás de cada uno de ustedes en este momento hay un tigre a punto de comérselos. Esto que acabo de decir es falso en la mayoría de los mundos posibles, pero probablemente en alguno de los mundos, alguno de ustedes ya se lo comió el tigre. Porque desde el momento que esa posibilidad es una posibilidad real, que se haya escapado un tigre del zoológico de La Plata y se haya metido en el departamento de ustedes y esté atrás de la silla, desde el momento que esa es una posibilidad real, hay alguna de las historias posibles del universo, que son ramas posibles de la función de onda, en la cual el tigre está realmente atrás de ustedes en la silla. Y es en esa historia del universo, mi versión, la versión de mí, les está hablando y les está diciendo esto, y la versión de ustedes está siendo devorada por el tigre. Otra interpretación o otra consecuencia interesante de la interpretación de muchos mundos está en lo que se llama suicidio cuántico. El suicidio cuántico dice que el suicida es el tipo más infeliz del universo, porque cada vez que se siente lo bastante triste como para intentarse suicidar, se tira de un puente y el mundo se abre en dos. En uno de los mundos se murió porque se tiró del puente, y en otro de los mundos siguió vivo. La probabilidad de cada uno de ellos se obtiene a partir de la función de onda y está todo bien, pero ahora cuando lo miramos desde la perspectiva subjetiva del suicida, en el mundo en el que se murió no tiene más conciencia, o sea que ese mundo él no lo percibe más. Y lo único que sigue percibiendo es el mundo donde está vivo. O sea que el pobre suicida, cada vez que intenta suicidarse, desde su perspectiva subjetiva, sobrevive. Es decir, el suicidio cuántico es esta idea de que si uno pone una metralleta una metralleta que cada tanto falla, apuntándose a la cara y dispara, un observador externo va a escuchar pum 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 clic cuando la metralleta falla. En cambio, el tipo que se está apuntando a la cara y está disparando escucha clic 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 clic, porque desde su perspectiva subjetiva la metralleta siempre falla. Otra
idea interesante que sale de la interpretación de muchos mundos, que les repito, es una interpretación, no es un hecho científico, porque desde el hecho científico lo único que necesitamos saber es que los datos son reales. Otra interpretación interesante tiene que ver con la física de la trascendencia que yo les hablaba en la clase pasada. Lo que pasa para un suicida, en realidad pasa para cualquiera de nosotros, porque cada vez que está por atropellarnos un camión, en uno de los mundos posibles el camión nos atropella, y en otro de los mundos posibles el camión no nos atropella y nos salvamos por un pelo. Cada vez que estamos por morirnos de, no sé, coronavirus, en uno de los mundos posibles nos morimos y en otro de los mundos posibles no nos morimos. Pero desde la perspectiva subjetiva, nunca nos morimos. Porque en los mundos en los que nos morimos, nuestra conciencia deja de existir, entonces jamás tenemos conciencia de esos mundos. Y desde la perspectiva subjetiva, uno ve que siempre sobrevive. Entonces, lo que va sucediendo a medida que la vida transcurre y que uno se vuelve más viejo y se acerca a la muerte, es que hay más mundos en los cuales uno está muerto y hay menos mundos en los cuales uno está vivo. Pero lo interesante es que siempre va a haber mundos en los cuales uno sigue vivo. Es decir, que existen historias, desde nuestra perspectiva subjetiva, vamos a vivir una historia donde vamos a estar siempre vivos. Lo cual es la peor de las perspectivas posibles, porque vamos a estar siempre vivos, pero todos los demás se mueren. O sea que es una cosa bastante desagradable. Pero bueno, estas son consecuencias interesantes que uno saca de la interpretación de muchos mundos. En todos estos casos, entonces, las interpretaciones de la mecánica cuántica son ideas filosóficas, en el sentido que no son científicamente interesantes, sino que son cosas que aparecen, o sí son interesantes, que decir, no son científicamente útiles, sino que son cosas que aparecen cuando uno intenta volver a la antigua visión del conocimiento, según la cual hay una realidad externa y nuestro acceso a la misma es limitado, en lugar de tener una visión más moderna del conocimiento, en la cual lo único que existe es el acceso que tenemos, son los datos, eso es lo único real, y lo demás es una construcción ideal que hacemos sobre las cosas reales. No me acuerdo si queda algo más de esto. Bueno, la evaluación de proposiciones ya la discutimos, lo voy a repetir rápidamente porque lo discutimos en la clase pasada cuando hablamos de física y religión, simplemente para incluir a la filosofía en esta discusión. Cuando uno tiene una proposición y le asigna un valor de verdad, esa asignación de un valor de verdad hay que hacerla de alguna manera. En el procedimiento científico lo que hacemos es establecer un montón de reglas operativas para establecer el valor de verdad de una proposición que cualquier otra persona puede repetir. Escribimos una receta para hacer un experimento y cualquier otro que siga la misma receta obtiene el mismo valor de verdad. Si la receta está bien escrita y es un buen experimento, todo lo que lo reproduzcan van a obtener los mismos resultados. La idea central de un buen experimento es esa, es que tiene que estar descrito de modo tal que cualquier otro que lo reproduzca obtenga los mismos resultados. En filosofía, en cambio, la manera de evaluar proposiciones es deducir a partir de criterios a priori. Hay criterios que se consideran a priori verdaderos y se deducen a partir de ellos otras verdades y se entiende que no tienen que contradecir hechos observados. Por ejemplo, la interpretación de muchos mundos que acabamos de hacer es una idea que se deduce a partir de la idea de que existe una realidad externa y de que tiene que ser consistente con la mecánica cuántica, que es un hecho observado. Entonces, a la manera de encontrar una interpretación de la realidad consistente con la mecánica cuántica es la interpretación de muchos mundos, la interpretación de onda piloto o la interpretación de Copenhague. Alguna de esas interpretaciones es la manera de entender, de deducir a partir de la idea a priori de que existe un universo externo, deducir verdades a partir de ellas. Todas esas interpretaciones son verdades que se deducen a partir de ellas. Esa es la manera filosófica de evaluar proposiciones. La manera religiosa la discutimos en la clase pasada. Hay una serie de convicciones internas que tiene la gente. Las personas miran adentro de sí mismas y buscan lo que es la verdad, lo buscan en libros antiguos, lo discuten con otros miembros de su congregación y obtienen un valor de verdad para una proposición que es una revelación. Entonces tenemos una diferencia entre el experimento, el razonamiento y la revelación para obtener valores de verdad.
La ventaja de la ciencia es que es compatible para la convivencia, porque como todos obtenemos el mismo valor de verdad, entonces podemos utilizar la ciencia para evaluar proposiciones. La filosofía en ese sentido es un poquito más peligrosa, porque como los criterios a priori pueden ser diferentes entre diferentes personas, eso implica que las cosas que consideramos verdaderas a priori pueden ser distintas entre distintas personas. Eso implica que las cosas que vamos a deducir como verdaderas o falsas van a ser distintas para distintas personas. Y por supuesto la religión no tiene por qué dar valores de verdad iguales para la misma proposición en diferentes personas. Entonces no es compatible con la convivencia, o por lo menos no en aquellas cuestiones que involucren los intereses de más de una persona. No quiero ahondar mucho en esto porque ya lo discutimos en la clase pasada, pero más o menos para tener una idea de que las tres áreas de la actividad humana son tres maneras de evaluar proposiciones que tienen maneras diferentes de funcionar y que son compatibles o no en distintos grados con la convivencia. Finalmente, una pregunta que no puede hacerse es si es la filosofía el sustrato reduccionista de la física. En otras palabras, si a partir de razonamientos filosóficos uno puede encontrar la verdad del universo. Sabemos que eso no es así desde la época de los griegos, o mejor dicho, desde la época de Galileo. Históricamente, en la época de los griegos, la física aristotélica consistía en eso, en empezar con argumentos a priori y obtener a partir de esos argumentos a priori una idea de cómo funciona el universo natural. Entonces, por ejemplo, la idea de que no existe el movimiento sin un motor, sin una fuerza, es lo que lleva a Aristóteles a la idea de que hay un primer motor, un motor natural que mueve las cosas. La idea de que las cosas no pueden mantenerse estáticas es lo que lleva a la idea de que la Tierra está estática y el Sol gira alrededor, etcétera, etcétera. Todas esas ideas a priori son ideas sobre las que se construyen teorías sobre el universo que se suponen reales, y esa no es la forma como aprendemos que tenemos que funcionar. La idea de Aristóteles entonces es que su visión a priorística de la realidad es la que, digamos, sus ideas, el mundo de las ideas, este mundo a priori, este mundo aparentemente trascendente, es el que tendría que explicarnos una visión ficticia de la experiencia, nuestra visión limitada, nuestra experiencia limitada, en realidad es una cosa ficticia o imperfecta de estas ideas o este mundo platónico de ideas y de conceptos a priori. Por otro lado, la visión galileana del universo es diferente, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia es lo real, y eso es lo que tenemos que usar para armarnos una visión acerca de cómo funciona el universo. La visión galileana entonces es, bueno, primero está la experiencia, esto es lo que es real, y lo que tenemos que hacer es inventarnos un mundo que obedezca a esta experiencia. Entonces, el ejemplo canónico es la idea aristotélica de la Tierra en el centro del universo y el Sol y los planetas girando a su alrededor. Estaba acá, y la visión de que en realidad esa idea de esferas y de esferas celestes y demás no se ajustaba muy bien a los datos, se explicaba diciendo que, bueno, en realidad los datos son una visión imperfecta de un mundo perfecto. Entonces estábamos viendo que Marte se mueve hacia atrás en el cielo y parece que estuviera sobre un epiciclo y todo eso, y si los epiciclos fallan en explicar perfectamente las observaciones, será porque las observaciones son imperfectas, porque la idea perfecta es que todo tiene que girar en círculos alrededor de la Tierra. En cambio, la idea de Galileo es la contraria, es decir, bueno, si yo tengo una experiencia, agarro el telescopio, miro a Júpiter y veo que tiene satélites que dan vuelta alrededor, bueno, eso es lo real. Yo estoy viendo los satélites dando vuelta alrededor de Júpiter, y lo que luego tendré que hacer es cambiar mi explicación de la realidad, de manera que se ajuste a lo real, a lo que observo. Cambiar mi visión de que tendré que cambiarla por una visión donde todo gira alrededor del Sol y los satélites giran alrededor de Júpiter, la Luna gira alrededor de la Tierra, etcétera, de manera de que el mundo de las ideas se ajuste a lo que los datos me muestran. Entonces, creo que con esto terminamos. Sí, hasta acá con física y filosofía. Nos queda la clase de física y matemática, que yo la podría dar ahora, pero la verdad es que no, ya son 4:30. Vamos a dejarla para la clase que viene.
Es una clase relativamente corta. Si para la clase que viene alguien tiene listo su coloquio, si lo quiere dar está todo bien, si no, no importa. En principio entonces como cosa, si quieren como moraleja de la clase de física y filosofía, yo creo que quiero que se queden con esto, con la idea de que la visión tradicional de que existe una realidad y que los datos están simplemente tomando información acerca de esa realidad, es una visión que nos lleva a tener que imaginarnos interpretaciones estrambóticas de la realidad para poder explicar los datos. En cambio, la visión más científica es pensar que los datos son la realidad, esto es lo real, y lo que es una construcción ficticia es la idea que nos hacemos de cómo es el universo basada en estos datos. Entonces, esta construcción ficticia puede ser todo lo estrambótica que queramos porque sigue siendo una construcción ficticia. Entonces, bueno, hasta acá con física y filosofía. Vamos a cerrar esto, suponiendo que me dé bolilla. Sí. Ahí. Y vamos a volver acá a la cámara. Ahí está, ahí volví. Así que bueno, si quieren preguntar algo, como quieran, quieren discutir algo. Sí. Sí, no les di la dirección de... Espera que ya te busco la dirección del canal. Para que voy a cortar el video.